Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando Jesús estaba ya crucificado, las autoridades le hacían muecas diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús, y acercándose a él le ofrecían vinagre y le decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba indignado: ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio. Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero este ningún mal ha hecho. Y le decía a Jesús: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Llegamos al final del año litúrgico en este ciclo C. Y obviamente el camino tenía que terminar en la lógica de la sensibilidad del evangelista San Lucas. Si el camino es el ir construyendo para ir instaurando el reino de Dios entre nosotros, ese reino de Dios solo puede concluir con que el mismo rey viva la experiencia del reino. ¿Cómo se instaura el reino? Todo está precisamente en lo que hemos meditado durante un año litúrgico, a la luz del evangelista San Lucas. Ese reino de los cielos inaugurado por Jesús, que precisamente anuncia desde la perspectiva del amor y la misericordia una nueva vida, una nueva historia, una nueva sociedad. Y por eso aquel que ha dicho que nuestra ley fundamental es la ley del amor, solo podía terminar su obra terrena inaugurando el reino de Dios por medio del cumplimiento exacto de esa ley. Él es aquel en el que se cumple lo que él mismo ha dicho, de acuerdo a lo que nos dice San Juan, el evangelista, en la última cena, que Jesús les dijo: nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los que ama. Esa es la connotación del reino. Incomprensible, claro, porque obviamente, como pasó con Pilato, que se extrañaba de que nadie levantaba la mano en favor de Jesús, y sin embargo Jesús seguía diciendo que era rey, que nadie levantaba la mano para defenderlo, que no vino nadie a recuperarlo. Y entonces, en esa duda y en esa admiración, le pregunta: ¿y tú eres rey de verdad? Si nadie te está defendiendo, nadie ha venido a recuperarte, ¿de verdad eres rey? Y Jesús le dice: sí, soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Tu mundo, Pilato, instaura los reinos a base de la humillación, a base de la violencia, a base de la prepotencia, a base del autoritarismo. Tu reino es un reino de opresores, es un reino de explotadores, es un reino contra la vida del hombre contra el hombre. Por eso mi reino no es de este mundo. Y tú, Pilato, ni lo entiendes ni lo vas a entender. En tu cobardía, en tu miedo, jamás lo vas a entender. Porque mi reino se instaura de otra forma. Si esto ha echado a perder al hombre, si esto lo ha llevado a su ruina, si esto lo ha llevado a experimentar las más grandes tristezas y angustias, los más grandes miedos y desesperanzas, yo no voy a continuar una obra parecida. Yo vengo a quitar eso, a cambiar eso. Por lo tanto, el reino, mi reino, que no es de este mundo, se inaugura desde la misericordia, se inaugura desde el amor, se inaugura desde las actitudes desde las cuales se construye la verdadera paz y la verdadera justicia, que debería de ser el anhelo de todos los reinos,
que debería ser el anhelo de todos los gobiernos, de todas las repúblicas, debería ser el anhelo del quehacer político. Por eso mi reino no es de este mundo, y tú violento, tú abusivo, tú que vives en la actitud de aprovecharte de los demás, tú el explotador, tú el injusto, jamás lo vas a entender. Por mucho que alabes a tu Señor, por mucho que le reces a tu Señor, por mucho que cumplas con la misa, por mucho que cargues procesiones, por mucho que vayas a grupos y cosas por el estilo, si tu actitud sigue siendo la actitud que contradice el verdadero reino de Dios, jamás lo vas a entender. Jamás lo vas a entender. Y por eso es que el signo que pone Lucas en su sensibilidad es el momento en que a última hora se ejerce la misericordia en una forma, llamémosla así, emblemática con respecto a todos nosotros. Veamos la escenografía. Jesús está crucificado y al lado de él dice dos malhechores. La tradición los ha puesto como ladrones. No eran ladrones. San Mateo deja claro que eran más bien guerrilleros nacionalistas judíos que habían asesinado a soldados romanos. Eran de los celotes. Y entonces ellos, por haber asesinado romanos, estaban sufriendo el mismo suplicio de los traidores al imperio romano. Jesús, por querer usurpar al César, es que también termina en la cruz. Esa es la mentalidad política por la cual también crucifican a Jesús. Y por lo tanto, entonces, estos dos asesinos están al lado de Jesús. Y ellos, precisamente, comparten con Jesús una realidad de muerte que en uno se vuelve desesperanza, se vuelve también queja, se vuelve agritud, ¿no? Se vuelve actitud negativa, se vuelve rechazo, incluso se vuelve burla y se vuelve desafío a Dios. En el otro, más bien, se convierte en un acto de humildad. Nosotros pagamos lo que hemos hecho. Este no hizo nada malo. Y al mismo tiempo de confianza. Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Un acto precisamente donde se especifica la libertad del hombre, que precisamente está ligado al primer acto de la rebeldía del hombre, ¿no? La libertad del hombre que en su arrogancia decide cambiar el proyecto divino y entonces cambia el proyecto del bien y de la vida por el proyecto del mal y de la muerte, por libertad, no porque fue obligado. Esa misma libertad es la que ilumina a este malhechor a acercarse a Jesús y pedirle, ¿no? Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. En aquel primer momento el hombre queda expulsado del paraíso. En este último momento el hombre viene invitado a entrar de nuevo al paraíso, conducido por Jesús. Y entonces la historia de la salvación se concretiza, se completa, desde el acto libre de la rebelión, que precisamente le niega al hombre todo bien y toda bondad, al acto humilde y libre de la reconciliación que permite que el hombre pueda acceder al paraíso junto con el Rey de Reyes. Paraíso, una palabra que obviamente viene a simbolizar un lugar extraordinariamente hermoso. Era el paraíso un lugar que evocaba los jardines colgantes de Babilonia, esos jardines hermosos que pertenecen a las 7 maravillas del mundo antiguo, ¿no? Que supuestamente pues eran jardines climatizados, llenos de árboles con cascadas y cosas por el estilo, donde se veía lo hermoso, ¿no? Donde evidenciaba precisamente también un clima de paz. El paraíso, el lugar de las delicias, que no pertenece solo a la mentalidad judeo-cristiana, sino que ya pertenecía a mentalidades como las persas, las babilónicas. Era una figura oriental muy particular. Así es como el Padre quiere que entendamos qué significa su reino, el lugar donde se vive la verdadera paz, el lugar donde se realiza la vida en la verdadera alegría, y que obviamente cuenta con todos nosotros desde la libertad de quererlo gozar, el realizar junto a Jesús su camino, para también vivir junto a Jesús su experiencia triunfante. Por eso es que también San Lucas nos ha iluminado en un camino que precisamente se vuelve discipulado y se vuelve también protagonismo.
Él, el primogénito de entre todas las cosas, como lo dice San Pablo, nos invita a todos nosotros a hacer lo mismo que Él hace. Por eso es que al final invita a sus discípulos a que sigan permanentes en lo suyo y que no se asusten porque Él tenga que irse, no pierdan la paz, porque si me voy es porque me voy a prepararles un lugar para que donde yo esté también estén ustedes. Y el camino ya lo saben. Tomás el cauto pregunta: ¿cuál es el camino si ni siquiera sabemos a dónde vas? Y Jesús les dice: yo soy el camino. El poder alcanzar el estar con Jesús, al estilo del malhechor, está ligado precisamente a caminar con Jesús. Por eso hemos visto un itinerario de discipulado que no nos permite a nosotros conformarnos religiosamente en la pereza espiritual de la estructura religiosa que nos inventamos según nosotros, en esa arrogancia manipulante del hombre, a que Dios acceda a los caprichos de cada uno de nosotros. Sino está ligado también a un esfuerzo de construcción, un esfuerzo que significará también hacer las cosas como las hace Jesús, para un día también entonces estar con Él. El reino de los cielos es la respuesta a los anhelos de paz y de justicia del hombre, y por eso empieza por la reivindicación de todos aquellos que son humillados, golpeados, acusados, marginados y rechazados. La escenografía, esta última, tiene mucho que ver con la Navidad. En la narración de San Lucas, si nos damos cuenta, cuando Jesús nace, ¿quiénes son los primeros que llegan a estar con Él, a hacerle compañía? No son los potentes de Jerusalén. Los ángeles se lo anuncian a los pastores de Belén. Los pastores que nosotros con mucho romanticismo ponemos en los nacimientos bonitos, más bien eran personas rechazadas por la misma gente. Vivían a las afueras de la ciudad. Por su contacto constante con los animales, eran considerados impuros permanentemente, por lo tanto no podían acceder a la oración ni al templo, y sospechosos. Eran nómadas, no eran estables, y eso también los hacía un poco rateros. Y entonces eran los marginados, eran los rechazados, vivían afuera. Pues estos marginados, estos rechazados, son los primeros en ser invitados a conocer al Mesías. Jesús muere de la misma forma. Su compañía, dos malhechores, dos rechazados, dos acusados y condenados por el hombre, pero uno sabe esperar en un gesto misericordioso para ser reivindicado desde el reconocimiento de sus actos. El otro voltea la cara y se niega a recibir lo que el primero ha solicitado. Por eso, vean, la fisonomía del evangelista San Lucas insistirá en este acto de misericordia, insistirá en el amor como ley fundamental del cristiano. De nada sirven todos los brincos religiosos que demos, de nada sirve, ya lo hemos dicho tanto acá, estar en grupos de oración, de nada sirve estar cargándose procesiones, de nada sirve estar viniendo a misa todos los domingos o todos los días, de nada sirve el retahila de rosarios, si nosotros no somos capaces de evidenciar en nuestra vida el camino y la conducta de Jesús de Nazaret. Y por eso, la única forma de cambiar la historia y de hacer del reino del mal, de la injusticia y de la destrucción, un reino de vida, un reino de justicia y un reino de paz, es precisamente el camino de Jesús. Por eso hoy lo celebramos como nuestro Rey y nuestro Señor. No en la visión triunfalística con la que en nuestro tiempo, a base de grupos de oraciones y de alabanza de Rey de Reyes y Señor de Señores, en el medioevo, por medio de los mosaicos del Pantocrátor, ¿no? Esos mosaicos donde el Jesús aparece en los ábsides de las iglesias con una cara fuerte, ¿no? Como el Todopoderoso, no, sino como aquel que ha muerto en la cruz, y ha muerto en la cruz para sellar el testimonio del amor como un principio de una vida nueva, como un principio de una realidad que hace posible los anhelos del hombre. Por eso nos insistirá que nuestro camino está marcado por el amor, por el quehacer del amor, por la misericordia ejercida, por el descubrimiento de la dignidad de la persona, celebrada y vivida como el descubrimiento amoroso de mi propia dignidad.
por la aceptación, la tolerancia, por todo aquello que construye entonces una sociedad distinta y que viene iluminado por la fe y asistido por la gracia del Espíritu en nosotros para que sea eficaz. Somos nosotros los que tenemos que identificar el sentido del reino de Dios en nuestra vida. Somos nosotros los que tenemos que identificarlo desde ese quehacer constante a imagen de Jesús, porque somos capaces de hacerlo. No hay nada que Jesús haya hecho que no podamos hacer nosotros. Dejemos a un lado los milagros. Hoy se niega a hacerlos. No se trata de tentar a Jesús por medio de señales y de milagros para ver si creemos o no creemos en Él. Esa es la hipocresía de los judíos en su tiempo y de muchos cristianos en nuestro tiempo, que solo creen que Jesús existe donde hay milagros, y por eso la emigración de religiones, la traición a la propia fe, cambiando de religión en busca de la religión cómoda que a base de milagros realiza el sueño personal. Solo serán fantasías y cosas que no funcionan. Somos protagonistas de la construcción del reino de Dios y lo hacemos desde nuestro esfuerzo personal y no en la ilusión, de creer que las cosas se realizan por medio de actos milagrosos que en realidad no son el estilo de Dios, ni mucho menos lo que Jesús ha querido enseñarnos. Y ahí precisamente por qué se niegan. No va a ceder a la tentación. Si cree en el signo del amor supremo, que es la entrega de la vida por amor, entonces creerá en el reino de Dios. No hay milagros, los ha hecho siempre y aún así no le creyeron. Y seguirá haciéndolos y aún así seguiremos insistiendo y buscando al charlatán de turno que se hace millonario y construye mega iglesias en base a la falsa ilusión de muchos. Y ahí precisamente aquello que tenemos que tener claro respecto a nuestra fe. Somos también, como Cristo, los que seguimos el camino de aquel que hace las cosas posibles desde la misma condición humana, asistido por el don del Espíritu que nos hace capaces de hacerlo, y por lo tanto construimos historia nueva, reino nuevo. Por eso es nuestro rey. Y ahí precisamente la razón de evidenciar en este momento de cruz, que ahí es el momento donde se evidencia la verdadera realidad de Cristo nuestro Rey, el que instaura el reino por medio del amor. ¿Dónde hacemos reino de Dios? Hoy me dirijo un poco a Cori y a Chofo. Reino de Dios es su vida matrimonial. Reino de Dios es el hogar que ustedes han inaugurado. Ese reino de Dios. No se pide ir más allá. Se pide el amor en aquello que es la vocación a la que hemos sido llamados. Se pide el amor y el esfuerzo diario en aquello que realiza nuestra condición cristiana desde el testimonio de vida cristiano. Y a ustedes los ha llamado el Señor al camino del matrimonio, consagrando el amor para que por medio del amor ustedes sean dos que se han hecho uno. Y esa unidad es precisamente el ámbito del reino de Dios para ustedes. ¿Cómo vivirlo? Desde el amor, desde la fidelidad, desde ese saber también caminar juntos en la comprensión mutua de las dificultades propias del matrimonio, que conllevará muchas veces también saberse perdonar, saber seguir adelante. Y eso en el camino de todo cristiano, en el camino de todo cristiano. No están solos. Precisamente por esto es sacramento, es don de la gracia y por lo tanto asistencia del Dios en medio de nosotros por medio de su Espíritu. Ese reino de Dios para ustedes, y cada uno de nosotros lo descubre en su propia vocación. Ahí está el esfuerzo de ser perfectos como Dios nuestro Padre es perfecto. Voy a pedir ahora nada más que Cori y